Hola con todos, bienvenidos a una nueva edición de Conversando con un matemático humanista. Y en esta ocasión vamos a tratar el tema de la influencia de las redes sociales y el Internet en la educación del ciudadano. Este tema parte, bueno, después de una serie de conversaciones que hemos subido al canal respecto a, por ejemplo, el rol que ha tenido o que tiene la prensa en la educación, ¿no? Como un medio masivo de difusión. Y bueno, dado que hablamos de medios masivos de difusión, claramente tenemos que hablar de las redes sociales y el Internet, que por lejos es, digamos, un canal de comunicación eh, enorme, ¿no? Sobre todo que forma parte ya del día a día de muchas personas y que por ende puede influir, ¿no? En la manera en que ve el mundo y también en la manera en que se comunica y que se educa, ¿no? Bueno, vamos primero a saludar a los presentes. Doctor Steven, ¿cómo se encuentra? Bien, muy contento de estar de nuevo en este interesante conversatorio. Así que muchas gracias por la invitación y estamos listos para comentar sobre el tema. Gracias a usted, Gracias a doctor. usted, doctor. Eh, Carlos, ¿cómo te encuentras? Buen día, bien, bien, me encuentro bien, listo también para, este, para platicar sobre este tema. Excelente. Bueno, entonces, bueno, para comenzar, estableciendo los conceptos digamos, un marco teórico, hablemos de lo que es las redes sociales y el Internet, ¿no? De hecho, Internet, parte de su, digamos, de la composición de este término es net, que quiere decir red, y de hecho se le llama al Internet la red de redes, ¿no? Entonces, es curioso, ¿no? Esta, digamos, simbología o simbolismo que tiene el hecho de lo que es una red, ¿no? Una red, un sistema donde se interconectan distintos nodos, distintos puntos, distintos elementos, y que a su vez está directamente relacionado con la revolución tecnológica que ha representado de interconexión entre los dispositivos electrónicos a lo largo del mundo, ¿no? Es una revolución que ha representado, podemos decirlo sin lugar a dudas, un cambio muy grande en el estilo de vida de la mayoría de personas, ¿no? Y ahora, si hablamos en particular de las redes sociales, es un fenómeno un poco más actual, que también tiene que ver con la interconexión de distintas formas, de distintas modalidades entre personas, y lo que está surgiendo últimamente es también una proliferación de cierto tipo de contenidos que más allá de conectar a las personas, más bien está generando, mediante el popular algoritmo, está generando una oferta de contenido que vamos a discutir hoy día, qué tan positiva o negativa puede ser hacia las personas, ¿no? Entonces, doctor Steven, ¿cómo podríamos tal vez trazar un origen de lo que ha representado esta red de redes y en particular estas redes sociales en los últimos años? Sí, Denis, mira que esto, las primeras ideas de poder establecer, digamos, diálogos a distancia, nace con la necesidad del viaje a la luna, fíjate, que fue por los años 60 más o menos, en donde el tema de viajar a la luna como un problema, digamos, científico, acarreó otros problemas ya de índole logístico, y entre ellos era la comunicación, cómo comunicarnos desde una nave espacial hacia la Tierra. Entonces, desde ahí nace la idea de, digamos, de buscar la tecnología adecuada para hacer esa comunicación. Y luego, después de eso, en las universidades norteamericanas también existió la idea de intercomunicación, primero interna, dado que la universidad, la educación fue masificándose, y la necesidad de comunicarse internamente, incluso con pares de otras universidades. Nace esa idea de establecer esta primera red interna dentro de las universidades norteamericanas. Y eso se ha ido difundiendo ya a otros niveles, ¿no? Esto ya ocurrió en los 90, pero la masificación fue a principios de este siglo, tan enorme hoy día
que ya, como tú has dicho, ha cambiado la vida de todas las personas, casi todas las personas, y ha influenciado en distintos ámbitos, ¿no? La comunicación y la información ahora se ha hecho más universal que nunca. Como en ninguna otra época de la historia, tenemos acceso a la información eh, en, en toda su dimensión, a la par de que el conocimiento en sí también ha ido desarrollándose vertiginosamente. Hoy día, digamos, los temas de investigación científica, investigación social, de toda índole, se desarrollan prácticamente en cada rincón de este planeta y todo eso se comunica a través de estas redes. Ahora, esa es la parte positiva que ha tenido estas redes, ¿no? Pero también al hacerse tan universal y tan, digamos, es muy difícil la regulación de este tipo de información, de tal manera que hoy día también se mezclan con mala información, con, digamos, noticias que muchas veces no son ciertas o malinforman, establecen también costumbres poco éticas en las personas, ¿no? Muchas veces salen memes, salen cosas que hieren la susceptibilidad de otras personas, o sea, se genera otro problema, ¿no? Entonces, nosotros ahora tenemos un gran reto, ¿no? Los maestros, los profesores, de educar a las personas para que esta gran revolución, ¿no? Esta debe ser la revolución más potente que ha tenido la humanidad en cuanto a la dimensión que ha alcanzado y que va a seguir alcanzando, ¿no? Incluso esta última tecnología de inteligencia artificial también se está potenciando a través de estas mismas redes, o sea, es una cosa espectacular, pero que si no lo sabemos legislar, no lo sabemos también medir, esto también puede tener graves problemas para la humanidad, para nosotros mismos. Así que esas cosas lo podemos ir comentando en el transcurso de esta conversación. Muchas gracias, doctor. Al igual que mencionamos en el capítulo sobre la prensa, hay una, digamos, bidireccionalidad, ¿no? Por un lado, las redes pueden influir en la educación, como a su vez la educación también puede influir en el contenido que se genera en las redes, ¿no? Digamos que los que divulgan cierto contenido, cierta información, cierto, digamos, entretenimiento, lo harán también con base en su, tal vez, desarrollo profesional, desarrollo educativo, las herramientas que tengan a la mano para poder generar esa información, ese contenido, ¿no? Ahora, si nosotros hablamos, por ejemplo, del internet y de las redes sociales, podemos hablar también de distintas, digamos, diferencias que pueden haber entre, digamos, distintos contextos, ¿no? Por ejemplo, Carlos, tú desde tu experiencia en México, ¿cómo has visto esta revolución o cómo has presenciado este cambio en el estilo de vida que ha habido desde la difusión de tanto el Internet como las redes sociales? Sí, gracias. Eh, es notorio que uno se empapa de lo que es fácil. Entonces uno está muy metido en el internet, cree que va a encontrar soluciones rápidas a la mano. A veces siento que cuando ya son problemas complejos, pues uno hasta se molesta porque no te puede solucionar, ¿no? Lo cual pues también es un poco de congruencia. Y digamos, en mi generación y un poco arriba de la mía, como que estamos en esta transición donde pues también somos más críticos, donde aceptamos o no ciertas cosas, tratamos de discernir, como se menciona, ¿no? Que es un buen contenido de lo que no lo es, pero las generaciones nuevas, las más actuales, pues no se nota esa capacidad crítica, ¿no? Es más, absorbo o me quedo con esta información, la primera que me sale, no se intenta buscar contrastar ideas, ¿no? Eso es como lo que está aquí, se lee bonito, ¿no? También, porque si se presenta de buena manera, también es fácil, ¿no? Ser presa de pensar de que eso está bien, ¿no? Entonces, eh, en conclusión, o siento en resumen que estamos muy absorbidos por ella
y muchas veces no estamos discerniendo, no estamos siendo críticos, ¿no? De qué es lo bueno o qué es lo que sí nos podemos quedar, que sí podemos contrastar. Creo que no siempre lo estamos haciendo, ¿no? Ujú. Es muy importante lo que mencionas sobre este pensamiento crítico, ¿no? Que de hecho es parte de una buena formación educativa, este espíritu de pensamiento crítico. Y también rescato algo que mencionaste, que es el tema del facilismo, ¿no? Y por qué no el utilitarismo también, ¿no? ¿Qué me sirve en el corto plazo? ¿Qué me genera placer? ¿Qué me genera algún rédito? ¿No? Y eso me parece que también va de la mano con lo que hemos conversado durante varios episodios de la filosofía postmoderna, ¿no? De alguna manera, los grandes cambios y la forma en que estos se manifiestan en la sociedad dependen también mucho de la base filosófica que, digamos, está siendo predominante en los tiempos que, bueno, contemporáneos a esta revolución, ¿no? Entonces, doctor, en ese sentido, ¿cómo podríamos tal vez enmarcar el aspecto de la posmodernidad en cómo ha, digamos, influido las redes en la sociedad? Sí, mira, la verdad que el postmodernismo ha influenciado en casi toda la actividad humana, ¿no? Tanto social, política, económica, etcétera, ¿no? Está totalmente inmiscuido también en nuestra educación, ¿no? Entonces, mira, ve, ese tema del utilitarismo y de la simplificación que nosotros hoy día vemos a los jóvenes que son muy amantes de eso, es porque también se está educando de esta manera, ¿no? Se está educando de tal manera de que el chico pueda, digamos, tener una educación entretenida, lúdica, ¿no? Ojalá que todo sea sencillo y fácil para que, entre comillas, motivemos al joven a que aprenda, ¿no? Entonces, todo eso es postmodernismo, y que no tiene en cuenta ese postmodernismo los avances que está desarrollando hoy día la neurociencia. El postmodernismo es un enemigo del desarrollo científico. El desarrollo científico nos da algún acercamiento hacia la verdad. En cambio, el postmodernismo relativiza, subjetiviza todo, de tal manera de ponerlo en cuestionamiento. Y en ese sentido, claro, si uno le dice a un joven, hazme una tarea, y esa tarea lo puede ir al computador o en las redes sociales y encontrar ahí el resumen, o hablarle a la inteligencia artificial para que le entregue el resumen. Entonces el chico simplemente va, escribe, copia y pega, y ni siquiera lo lee, ¿no? Estamos observando que eso no solamente hoy día mira a los jóvenes, a los niños que están educándose, sino también se ve a expositores así. Es ver expositores que van igual, con una pantalla, y están leyendo lo que están exponiendo, ¿no? También copiado y pegado del internet o de la inteligencia artificial, ¿no? Esa persona que está exponiendo tampoco conoce bien lo que está diciendo, o sea, eh, eso está dañando bastante la educación, pero lo más peor aún, ¿no? Está dañando la cognición humana, o sea, el humano, nosotros desde cuando hemos sido Homo sapiens hasta el día de hoy, hemos intentado desarrollar nuestro cerebro en base a resolver problemas día a día hemos tenido para poder sobrevivir. No ha sido fácil llegar a la raza humana, no ha sido fácil llegar hasta donde hemos llegado. El desarrollo que ha tenido, el progreso que ha tenido, ha resultado ser con mucho esfuerzo de todos. Hemos tenido que colaborar ahí. No solamente los científicos, los grandes cerebros, sino también todas las personas, la gente, desde su hacer, también ha colaborado en eso, ¿no? Y hasta hace poco, antes de que entren las redes sociales, ¿no? Antes de que existe el Internet, entonces nosotros teníamos esa mística todavía de resolver nosotros mismos nuestros propios problemas, ¿no?
Si teníamos que estudiar, leer, conocer algo, bueno, íbamos a bibliotecas, mirábamos libros, leíamos varios libros, hacíamos un resumen de esos libros, entonces nuestro cerebro por lo menos clasificaba, ordenaba. Una vez que uno clasifica, ordena, puede hacer un análisis crítico de eso. A diferencia que hoy día uno se va a una máquina y le pregunta a la inteligencia artificial y la inteligencia artificial le da el resumen todo y no hay un proceso crítico, no hay un análisis, no hay nada. Entonces el cerebro se va acostumbrando a ese facilismo. Entonces, y claro, eso significa, según los neurocientíficos, de que esa información que llega al cerebro humano, así como llega, también se va, porque el cerebro tiene esa característica. La gran mayoría de información que ingresa a nuestro cerebro se olvida, no, pues no somos un alma, no almacenamos todo. Imagínense, si uno supiera qué hizo a las 3 de la tarde de, no sé, pues de 1990, no sé, pues, ¿no? Así, no tenemos ni recuerdos, ni siquiera lo que pasó la semana anterior, ¿no? Porque desclasifica y solamente se queda el cerebro con las cosas que realmente le impactan, que son, que digamos, lo motiva a un nivel que no se va a olvidar, y también aquel problema que le generó cierta dificultad para vencer ese problema que tuvo, ¿no? El cerebro tiene eso, ¿no? Por eso que nosotros tendemos a recordar las cosas malas. Los problemas malos que hemos tenido en la vida tendemos a recordarlo, porque el cerebro tiene esa función, ¿no? En cambio, las cosas felices, las cosas que eso pasan y después se olvidan, ¿no? Esa es la función del cerebro. Entonces, cuando uno en la educación le enseña hacia el facilismo, en las redes sociales se ve eso comúnmente, ¿no? En las redes sociales, digamos, pueden poner una noticia en 2 o 3 minutos y ya está informado la persona. No necesito mirar todo el detalle, ni averiguar, ni estudiar si realmente la información es verídica, ¿cierto? Usar el cerebro para poder después hacer un análisis, no. Ya no, hoy día se cree en 5 minutos menos, ¿no? De tal manera que hoy día un video de más de 10 minutos la gente ya no lo ve. La gente no lo ve ya, no, se cansa, ¿no? En una clase un chico se sienta más de 10 minutos, tiene que estar con el celular dándole vuelta, mirando porque perdió concentración. Al perder concentración, el cerebro humano entonces no puede adquirir el conocimiento que necesita él, no se todo entra por un lado y sale por el otro la información. Y eso lo tenemos en nuestra educación hoy día, pues uno le puede tomar a un joven una prueba hoy día y pregúntale lo mismo a la siguiente semana. Ya no va a tener idea. Entonces eso está diciendo de que como fue tan sencillo leer eso, muy fácil mirarlo para la prueba solamente, su objetivo era solamente para la prueba, no era un objetivo de adquirir conocimiento para su vida, para tener más cultura, sino para la prueba. Entonces ahí el cerebro simplemente fue la prueba, chao, se terminó, olvidó. Entonces eso es el facilismo que está imperando hoy día en nuestra educación. Muy poco deseo de aprender, de conocer, de verdad, al margen de las notas, al margen que vas a terminar el colegio, vas a sacar un título profesional, sino por el amor al conocimiento en sí. Entonces, y las redes sociales están contribuyendo en esto, lamentablemente, en todos los aspectos. Miren, sin ir muy lejos, la divulgación científica. La divulgación científica se ha banalizado en este momento de tal manera de que incluso los mismos científicos participan en ello, ¿no? O sea, uno, digamos, no puede hacer un video hablando de una cosa por más cercana que lo quiera hacer a la gente, de algo serio, de algo que la persona tenga que razonar y pensar. No, te van a decir, eso no lo va a ver nadie. Tiene que ser de 5 minutos, tiene que ser un TikTok de 2 minutos, sintetizarlo en pocas palabras, que seas banalizarlo totalmente, ¿no? Y si dicen, como a mí me han dicho cuando a veces le digo a las personas, mira, he escrito un libro de historia de la matemática, tiene más de 600 páginas,
y me dicen, pero ¿cómo se te ocurre escribir un libro? Nadie lo va a leer, nadie va a querer publicar un libro de esa, ¿no? Tienes que hacer de 150, así de 100, porque eso es lo que vende, ¿no? Lo dicen científicos, lo dicen matemáticos, gente que, digamos, se supone que tienen un rigor, pero ellos están más mirando al público, mirando a que la gente ya no lee libros grandes, ya no lee libros, digamos, densos, sino que ojalá coloque un contenido que sea, digamos, lúdico, entretenido, que le ponga monito, dibujos, hable una cosa liviana, ahí tiene auditorio y ahí son los bestsellers, pues, ¿no? Los bestsellers venden más. Entonces es complejo, ¿no? Y el internet y las redes sociales tienen harto que ver con eso. Harto que ver, o sea, yo siempre le digo a la gente, ¿quién ha leído un libro de 500 páginas en PDF acá en una pantalla? O sea, nosotros los humanos no estamos capacitados para estar en contacto con la pantalla mucho tiempo, ¿no? Necesitamos el contacto humano. Los textos, los libros, aunque sea, lo tocamos, lo miramos, tenemos un contacto y eso hasta este momento es fundamental para el ser humano. El solo hecho de escribir en una clase, anotar, y es un primer contacto. El que no lo hace y solamente lo mira en la pantalla, se está solamente informando, no está aprendiendo. Entonces, y las redes tienen algo de culpa. O sea, en ese aspecto es negativo, pero sí, pero también tiene cosas positivas, obviamente, ¿no? Uno se informa de cosas que de otra manera hubiese sido imposible, ¿no? También hay acceso a libros, por ejemplo, que uno se puede comprar por internet. Hay varias cosas positivas, ¿no? Pero en términos de educación formativa, es muy negativo para mí, por lo menos yo creo que todas estas tecnologías digamos, importante, bueno, como decía Borges, es nuestra extensión de nuestro cerebro, toda esta tecnología, pero cuando el cerebro está formado, cuando el cerebro ya pasó por todo este proceso, le puede sacar todo el provecho a la inteligencia artificial, a las redes, todo eso para un cerebro formado. Pero un cerebro que está en vías de formación, ¿no? Es totalmente perjudicial porque está haciendo un cerebro, pero de un niño. Lo estamos reduciendo al cerebro de un niño. Entonces es terrible, terrible lo que está pasando en nuestra educación. Bueno, Me gustó mucho la analogía o la expresión de que es una extensión de nuestro cerebro. Claro, si es que el cerebro, la base, no está bien desarrollado, eso también se va a extender de manera masiva en las redes, ¿no? Y eso lleva pues a que mucho del contenido que se vuelve viral, que ya hablaremos del término viral y lo que representa la viralidad de cierto tipo de contenidos, no tiene ese, digamos, ese valor, ese peso, y eso también lo demuestra el hecho de digamos, poco tiempo que un contenido puede permanecer o que puede eh, seguir siendo popular en el tiempo o seguir teniendo eh, digamos, una repercusión importante en el tiempo, ¿no? Es como una suerte de usar y desechar, ¿no? Lo que fue viral el día de hoy no lo será el día de mañana y así, ¿no? Como volvemos al tema del utilitarismo y el facilismo. Ahora, otro punto que también el doctor también ha traído es el tema de las consecuencias psicológicas que puede tener, eh, digamos, este consumo desmesurado de este tipo de contenido. Y por otro lado, también profundizando en este tema de las consecuencias psicológicas y abordándolo desde el punto de vista de las redes sociales, también hay me parece, desnaturalización de cómo la persona afronta, por ejemplo, las relaciones interpersonales, ¿no? La visión que tiene de la sociedad, de las personas, y hay una suerte como de mundo paralelo, ¿no? Mundo alternativo, un mundo digital que,
incluso representa una suerte de ilusión en la cual la persona prefiere estar en ese mundo digital que le genera cierto placer, cierta adicción en comparación al mundo real donde pueden haber dificultades, problemas que solucionar y demás, ¿no? Entonces, Carlos, me gustaría saber tu opinión sobre esta desconexión que se va generando, ¿no? Esta suerte de alienación que van generando las redes, que si uno se pone a pensar en el objetivo social, a veces más bien yo diría las redes antisociales o asociales, ¿no? Pero bueno, Carlos, ¿cómo has presenciado o qué opinas sobre esta suerte de desconexión que se va generando? Es es un tema interesante porque, y no hace mucho lo escuché, que decían, cuando estás en las redes sociales, formas pues, un personaje, ¿no? Formas lo que tú quieres, ya sea, vamos a decir, vender, pero básicamente es lo que quieres que vean de ti, ¿no? Y va de la mano, como dices, ¿no? De pronto empiezas a quitar cosas, problemas, empiezas a ponerle adornos de cosas que te gustan, que es válido porque son cosas que te gustan, ¿no? Al final es una libertad, ¿no? Pero también te va absorbiendo, ¿no? Te va absorbiendo y como que tú mismo creas algo que ya has alejado al humano, como tú eres en la realidad, con la gente que te rodea, tu familia, etcétera, ¿no? Y también quería mencionar que justo la otra parte que también siento que te engancha y es difícil poder salir de ello es, empieza a ser un perfil, empieza a ser un personaje, pero además el algoritmo, los algoritmos de estas redes sociales, de lo que consumes, de lo que compartes, también te va llevando ahí, ¿no? Al inicio puede que te dé muchas opciones, pero ya va aprendiendo de ti y entonces te empieza a dirigir, ¿no? Te empieza a compartir cosas que solo te gustan o que te podrían gustar y luego pues uno es como que, entonces, o sea, como que dice, vaya, como que es de sorpresa, ¿no? Si me encuentro un contenido que me gustó, digo, ay, entonces tengo una buena idea, ¿no? Entonces me voy por ese camino. Entonces como siento que te empieza a absorber y te vas, ¿no? Y creo que a veces también eso es lo difícil, ¿no? Darte cuenta que pues estás creando tu personaje y además el internet mismo te está moldeando, ¿no? Y te olvidas a veces de salir de eso, ¿no? Que lo digo, ¿no? O sea, una parte está bien la libertad que tenemos, pero sí es tratar de discernir, ¿no? De decir que eso es una parte, solo una parte tuya, pero no eres tú, ¿no? Porque pues en la realidad no te va, el internet o las redes sociales no te van a resolver los problemas, ¿no? O sea, eso no va a pasar, ¿no? Hay otras características que no vas a poder, solucionar o no te pueden apoyar, ¿no? Ujú. Claro, algo que mencionas también importante es el otro lado, ¿no? Así como hay unas consecuencias psicológicas por el lado de los que demandan estos servicios y estas tecnologías, también está al lado de la oferta, ¿no? O sea, los que diseñan estas redes sociales, eh, incluso avalados en descubrimientos psicológicos de manipulación, por poner un ejemplo, ¿no? ¿Qué tipo de contenido es el que genera más reacciones? Porque al fin y al cabo lo que buscan es que la persona ocupe más tiempo en esas redes, ¿no? Que es, bueno, que siga bajando la pantalla, que se permanezca conectado a ello, porque en términos económicos eso le representa, bueno, más ganancia. Eh, y también otro tema importante es el de la privacidad, ¿no? Cómo de alguna manera se está divulgando esta cultura de la exposición, ¿no? Y por qué no del espectáculo, ¿no? De pretender que cada persona aspire a ser una persona pública, que busque ser viral, ¿no? Y entonces me parece que eso va distorsionando un poco los incentivos que el ciudadano podría tener para representar un aporte real a la sociedad y este tipo de consecuencias, ¿no? Sobre este tema, doctor, me gustaría, si les parece, hablar sobre tal vez que estas prácticas de manipulación social ya se han venido dando desde muchas décadas atrás, ¿no? Pero tal vez
estas redes han representado una tecnología que ha potenciado estos mecanismos de, ¿por qué no llamarlo ingeniería social, ¿no? Que podríamos hablar sobre algunos antecedentes y potenciación de estos medios en la actualidad. Y mira, el tema de la manipulación social, desde que existen los medios de comunicación, la radio, la televisión, antes de que existan las redes sociales, ya se estaba estableciendo, porque, digamos, no hay que perder de vista que todos estos elementos requieren un cierto financiamiento, y el financiamiento tiene auspiciadores, y los auspiciadores necesitan seguidores, necesitan auditores, gente que los vea, los escuche, y entonces, y ahí nacen estos estudios psicosociales para generar técnicas y formas para atraer a esas personas, ¿no? Hoy día tenemos el famoso marketing, por ejemplo, marketing digital, marketing político, de todo tipo, ¿no? Que a través de las redes sociales se ha masificado, ¿no? Esto es bastante antiguo desde que nació la radio, en realidad, pero hoy día es mucho más masivo, mucho más especializado incluso, ¿no? Ya nacen, digamos, esta manipulación de manera bien especializada para cierto grupo de personas, ¿no? Y todos estamos expuestos a esto, todos, o sea, incluso, no sé, pues un intelectual también está expuesto, o sea, saben que al intelectual le gustan los libros, por ejemplo, ¿no? Entonces también, o sea, te hace seguir tema de libros, tema de librerías, tema de, no sé, de ferias, y todo es un negocio para, digamos, los que financian todo esto, ¿no? Así que, pero mira, ve, Carlos ha hablado sobre una cosa muy interesante, sobre el tema de lo que muchas veces en estas redes sociales no se presentan cosas reales, ¿no? Eso es muy cierto, en aras de tener seguidores. El que tiene seguidores, ¿no? Por ejemplo, en Facebook, digamos, en Instagram, en YouTube, entonces tiene incluso un incentivo económico por parte de estas empresas. Por lo tanto, poner y ventilar ahí información que sea de atracción a un grupo masivo de personas es beneficioso para esas empresas y también para el que hace, digamos, los videos o los, digamos, en las redes presenta noticias. Eso, mira, también tiene una doble lectura, también hay que mirarlo, ¿ah? Porque en aras de tener seguidores, todo lo que se establece en esas redes no es necesariamente real. Es un personaje el que está ahí, ¿no? Una persona que muestra una forma de dirigirse, de hablar, incluso de expresarse, pero que si uno lo conociera de manera personal, es un ser diferente, totalmente diferente, ¿no? Eso por un lado, y por otro lado, los que también publicitan su vida privada, sus cosas íntimas para tener seguidores, porque miren cómo somos los humanos, ¿no? Queremos siempre estar mirando problemas de los demás, aun si uno no los tiene, por lo menos de los demás. Por eso es que las teleseries, las películas, ¿no? Ahora las redes sociales nos gusta mirar problemas. Entonces, toda esa gente también, o sea, puede presentar una familia feliz, una persona exitosa que tiene cosas y todo, pero por dentro está deprimido, por dentro tiene problemas psicológicos, por dentro su vida es un desastre, ¿no? Presenta fotos familiares y si uno los conoce en persona ve que paran peleando, no es lo que se dice ahí en la red, es una imagen, ¿no? Entonces, imagen distorsionada, ¿para qué? Para manipular a millones de personas, ¿no? A millones de personas, ¿no? Y uno muchas veces cae en eso si es que uno no tiene un pensamiento crítico. Y un pensamiento crítico se obtiene con pensamiento científico, con pensamiento informado, con razonamiento matemático. Y eso es lo que menos se educa, pues, ¿no? O sea, eso es lo que yo siempre he dicho, o sea, se enseña mal la matemática, no, los ciudadanos son manipulables justamente porque no usan la razón, no piensan, simplemente observan, creen en lo que está ahí y claro, sintonizan comida, viajes, ¿no?
la vida privada de otras personas, ¿no? Y se trata de divulgar ciencia también lúdica, entretenida, para que la gente esté ahí, ¿no? Que se vea que es sencillo y fácil cuando en la realidad no es así. No es así. En el caso de las matemáticas, por ejemplo, no es fácil ni sencillo, ¿no? Pero se trata de mirarlo de esa manera y para que la gente vea esos videos, ¿no? Vea esos videos. Y eso lo que es, lo que yo encuentro que es engañar un poco, ¿no? Es un problema difícil de resolver porque no hay legislación, no hay, el parlamentario hoy día en el mundo todavía no ha llegado a ese nivel de, digamos, de poner un tope, por lo menos jurídico, para ese tipo de información. Estamos a expensas hoy día del juicio de cada persona. Cada persona, si está educada, formada científicamente, va a saber dirigirse, sacarle provecho a esta información que aparece en las redes, pero la gran mayoría que no tiene formación científica, no tiene, digamos, ni siquiera tiempo de leer, y digamos, la mayoría es puro trabajo nomás, entonces está altamente manipulada, ¿no? Manipulada, se le muestra, digamos, un paraíso a las personas, manipulada en las noticias políticas, ni qué decir, pues, eso ya es terrible, en el Perú uno lo observa a diario, ¿no? A diario. Entonces, se genera como un segundo mundo semántico en lo virtual, ¿no? Entonces, y no estamos en el mundo real, ¿no? En el mundo real, ojalá tengamos ciudadanos con pensamiento crítico, pero criticar no significa opinar por opinar, ni hablar por hablar. O sea, uno tiene que estar informado, en principio. Yo le digo mucho a los jóvenes, te dicen pensamiento crítico no significa que te den una lectura y ya critica, ¿no? Como hacen a veces en las salas de clase. Estamos fomentando el pensamiento crítico, dicen. Le dan una lectura ya a todo el mundo que hable, que critique, que es su parecer sobre la lectura, cuando en realidad lo que tiene que hacer el maestro primero es investiguemos lo que dice acá. ¿Dónde está la información verídica que lo que dice acá es cierto? Enseñemos a investigar a los jóvenes, a los chicos, para después dar una opinión, ¿no? Pero no se hace así, pues, lamentablemente, no se hace así, porque ya lo pones a hacer ese tipo de trabajo, ya lo cansas al alumno, ya no puede concentrarse, ¿no? ¿Qué es lo que más hace? Pregúntale a la inteligencia artificial. La inteligencia artificial no es un ser humano, recoge información de distintas fuentes de las que están en la red, que puede también ser falso. Entonces, estamos bien complejos con eso, ¿no? Así que eso es, con cuanto a tu pregunta, Demis, la, el gran problema que tenemos en las redes sociales, ¿no? Nos hace ser cada vez seres más manipulables, totalmente manipulables. No tenemos una educación rigurosa, científica, no tenemos eso. Los maestros es otro tema también, no están muy preparados hoy día para desarrollar un tema y eso muy poca gente se atreve a hablar porque es chocar con un gremio muy importante y digamos, y tampoco se hace autocrítica sobre ellos mismos, ¿no? Del rol que están cumpliendo y de la preparación que hay que tener para ser un maestro, ¿no? No cualquiera puede ser un maestro. Y no es solamente conocimiento que necesita para ser un maestro, también necesita tener una conducta ética y moral, ¿no? Ser una persona de buenas costumbres, una buena persona. Entonces eso de ahí es complejo, muchas veces no se cumple con esos requisitos y ya se es profesor, ¿no? Lamentablemente, entonces eso nos daña totalmente, pues. Es muy interesante algunos puntos que ha, digamos, puesto sobre la mesa. Por ejemplo, el tema del pensamiento crítico, el desarrollo del pensamiento lógico mediante la matemática, por ejemplo, y mediante la ciencia, y cómo de alguna manera hay una realidad alternativa, ilusión, mentira,
llamándolo, por ejemplo, el fenómeno de las fake news, la desinformación, las noticias falsas, ¿no? Que con un pensamiento lógico, un pensamiento crítico, podrían, como bien señaló el doctor en las aulas, ser desmentido muchas de estas noticias, ¿no? Eh, También en la repercusión política, se me viene a la mente un fenómeno que ha sido analizado, que es el fenómeno de la cámara de eco, que básicamente consiste en que una persona que tiene un pensamiento político, en lugar de tal vez encontrar opiniones diferentes y enriquecer su visión sobre cierta realidad y sobre su preferencia política, más bien el algoritmo le va recomendando o encuentra en el Internet personas no solamente afines a su pensamiento político, sino que radicalizan esa postura política, ¿no? Entonces, en lugar de generar una visión más amplia, más eh, enriquecida de de su percepción de la realidad, más bien se vuelve algo un poco más radical, ¿no? Más, recuerdo haber leído un artículo, por ejemplo, donde se analizaba cómo ciertos foros en Alemania iban llevando a muchas personas que estaban descontentas con la inmigración siria después de la guerra en ese país, las fueron llevando a conductas más radicales, ¿no? Conductas incluso que tuvieron consecuencias en la realidad. Hablamos de agresiones contra, por ejemplo, inmigrantes de esa nacionalidad y así, ¿no? Entonces, cómo se está, el, digamos, la tergiversación de la realidad y la radicalización del pensamiento político alimentado por las redes o dentro de las redes puede generar consecuencias en la vida real, no solamente en la sociedad o en las relaciones interpersonales, sino también en la conducta política, ¿no? Campañas políticas que se hacen mediante las redes, ¿no? Por ejemplo, Donald Trump es conocido por haber usado bastante el Twitter, ¿no? Dentro de su campaña política, ¿no? Entonces, sobre este punto, Carlos, no sé si en México ha habido algún ejemplo reciente donde las redes sociales tal vez han llegado a influir a tal punto de que incluso las elecciones o la conducta política de gran parte de la población se ha visto de alguna manera afectada. Bueno, ah, yo creo que de esa magnitud como lo manejaba Trump, no creo, porque ahí, digamos, era como su lugar donde todos tenemos que ver, porque ahí va a darnos toda la información, ¿no? No pasa igual. Yo creo que acá han tratado de aprovecharla de la mejor manera, porque quieren llegar a diferentes sectores, no solo pues digamos, o sea, quieren llegar a varios sectores, entre ellos su principal objetivo es los jóvenes, pero, o sea, como que yo creo que las usan bien a cierta forma, ¿no? O sea, no se meten tanto eso. De hecho, algo, no sé si pase por allá también, pero algo que aquí es muy común es más bien generar canciones, ¿no? Canciones que te estén todo el rato transmitiendo y entonces ya tú te empiezas a declinar por un partido, ¿no? Ritmos, o sea, como que te llevan de esa parte, ¿no? Y el medio que pues tú lo encuentres, cualquier red social, pues ya, o sea, no es como que se enfoque, ¿no? Lo vamos a diversificar en las redes sociales, en alguna te vas a encontrar con ese anuncio y puedes tomar como que como ser partidario, ¿no? No siento que sea así tan potente que estemos limitados a uno, eso yo creo que no lo veo acá, pero sí más bien que eso, como que nos gusta mucho, ¿no? Que estemos cantando canciones que nada que ver, ¿eh? O sea, no te dan ningún mensaje, o sea, no cantas propuestas, no cantas así también como yo voy a pertenecer a este partido, me da un sentimiento, no, o sea, simplemente es cualquier cosa que las tengas todo el rato, ¿no? Y que te acuerdes de que va ese partido político, ¿no? También quería retomar un poquito lo que mencionabas sobre esto, y creo que va un poquito de esto, sobre lo viral, ¿no? Creo que eso también va a ser interesante, que va a jugar
algo muy importante porque justo hoy puedes encontrarte algo que te llame mucho la atención y te atrape y te sigues, ¿no? Y te sigues y quizá eso ya que fue viral ya no te interesa, pero te atrapó y vas a seguir consumiendo ese producto, ¿no? Bueno, yo quiero admitir que luego sí me atrapa mucho los datos curiosos de las matemáticas, ¿no? O sea, creo que es lo que yo podría decir, sí me gusta algo que lo veo viral. Trato de ya luego regresar cuando ya no se fue tendencia, como que digo, a ver, ya más someramente digo, si estaba padre o no, ¿no? En su momento me gustó, ¿no? Y ya después y después digo, bueno, sí me gustó y lo trato de recomendar, ¿no? Pero pues dices, ahí como que lo viral es bueno, ¿no? O sea, ahí esa parte sí te ayuda a ti, ¿no? Pero creo que también rescato lo que decía el doctor, hay que tener como este cerebro ya formado ya tú decides, ¿no? Si esto es bueno para ti o no. Pero creo que sí sería relevante mencionar esta parte viral porque muchas veces no, o sea, simplemente consumes cosas rápidas y que no te aportan nada, ¿no? No aportan nada, ¿no? Ujú. Claro, claro, totalmente, ¿no? Así como de alguna manera te ayudó, digamos, hizo para ti visualizar algún aspecto de la matemática o de la historia de la matemática o de la filosofía de la matemática. Claro, en este caso yo diría que sería más que todo la excepción o un grupo reducido de personas, porque mucha gente en vez de ser, digamos, enganchada o ser afectada por esta viralidad, no lo hacen con contenidos culturales o científicos, sino más bien con otro tipo de contenidos, tal vez más superficiales, más... y ahí es donde viene también el tema, como bien señalas, junto con la viralidad, el famoso término influencer, ¿no? Por ejemplo, ¿no? El aspirar a ser ese tipo de personaje, ¿no? Que siempre está generando contenido basado en si su contenido va a ser viral o no, ¿no? Que a su vez, como bien dijo el doctor, es contactado por distintas marcas porque saben pues que mientras dure su tiempo de fama, van a poder convocar a más personas para que consuman esa marca, ¿no? Y se va generando pues una suerte de, digamos, de hacerlos famosos, de que ellos al sentirse famosos y al exponer cierto tipo de vida, estilo de vida, genera que otras personas que quieran aspirar a ser como ellos, ¿no? Entonces es como una suerte de cultura eh, de que por encima de ni siquiera, digamos, la ética, sino por encima del propio desarrollo cognitivo, está otro tipo de desarrollo que, si nos ponemos a pensar, no tiene mucho aporte para el avance de la sociedad, ¿no? Y creo yo que tiene que ver incluso con una parte, como bien dijo el doctor, de la propia psicología humana, ¿no? Es como que si no hay una base de educación, es muy fácil estar adicto a cierto contenido que represente saber la vida privada de los otros, eh, saber los problemas que tienen otros, ¿no? Saber el día a día de cómo le está. Y eso también tiene que ver con el tema de los realities, ¿no? Que ya eh, en, ya en la televisión ya venían generando una gran convocatoria. Yo creo que más bien en las redes sociales ese fenómeno de los reality más bien se ha expandido, se ha multiplicado, ¿no? Porque ya no es un reality de un grupo de personas X que participan de un programa de televisión, sino que ya es el reality, que de hecho también está mal empleado el tema reality porque lo que muestra no es la realidad, pero bueno, usemos el término, el reality de cientos de personas que aspiran a ser influencers, ¿no? Entonces, es como una retroalimentación negativa, ¿no? Mientras no hay base educativa, las personas aspiran a cierto tipo de contenido y a su vez aspiran a ser cierto tipo de personas y esas personas se vuelven más virales porque la educación del ciudadano base o promedio es baja y así se va retroalimentando, ¿no? Entonces, sobre este punto, doctor, me gustaría saber su opinión
sobre cómo podríamos tal vez revertir ese círculo vicioso que se va generando, ¿no? Que es bidireccional entre la educación y el contenido que nos da las redes sociales y el Internet en general. Sí, Demi, mira, ve, esto que ustedes están comentando está relacionado con lo que los psicólogos llaman sesgo cognitivo que tenemos los humanos. Tenemos varios sesgos cognitivos, pero uno de ellos, que es el que nos convoca ahora, es aquel sesgo que tenemos de querer siempre ver lo que queremos ver. O sea, si tenemos, por decir de un ejemplo, si tenemos una cierta idea política, no sé, pues a un lado, uno sabe que es la izquierda, la derecha, qué sé yo, entonces tendemos nosotros a mirar, ¿no? Mirar solamente noticias que refuercen esa idea política que yo tengo, ¿no? Que lo refuercen. Si es que es una noticia que va en contra o del otro sector político, entonces ni lo vemos, ni lo leemos, ni no queremos saber nada, y todo lo contrario, ¿no? Lo insultamos, lo denigramos, y todo lo que tenga que reforzar mi creencia, eso sí lo vemos, ¿no? Y eso en todo sentido, ¿no? Por ejemplo, alguien que le gusta los libros, ¿no? Igual, o sea, está mirando libros, está mirando este tipo de información, y entonces de ese sesgo cognitivo es donde las redes y las redes sociales, digamos, se basan para poder tener seguidores. Justamente por eso uno observa que cuando mira una noticia, le interesa algo específico, después le viene automáticamente información relacionada con eso, ¿no? Así está YouTube, así está Facebook. Entonces, ¿por qué? Porque eso, el sistema, digamos, de selección de los videos tiene ese algoritmo, ¿no? Basado en nuestro sesgo cognitivo que tenemos. Muy poca gente se da cuenta de eso. Muy poca gente, porque hay que luchar contra ese sesgo cognitivo. O sea, si uno ya lo estudia, ¿no? Y ya sabe el sesgo cognitivo que los humanos tenemos, nos damos cuenta, podemos tener la posibilidad de luchar contra eso, ¿no? Pero si no, no nos damos ni cuenta que estamos sumergidos en un mundo en donde ya las redes nos están gobernando, justamente nos están gobernando. Entonces, ahora, ¿qué es lo que se ha experimentado que la mayoría de seres humanos les atrae como sesgo cognitivo? No es ni la política, ni la cultura, nada de eso, y muchas veces ni el deporte, que también hay mucha gente, sino lo que ustedes acaban de mencionar, pues los realities, las noticias estas falsas, los memes. Otra cosa que le interesa a la gente también son los viajes y la gastronomía, ¿no? Muy poco de cultura. O sea, de tal manera que estos llamados influencers, que que aparece en la terminología actual, son aquellos que tienen más de 100.000 seguidores. Estamos, a partir de los 10.000 seguidores ya son como un pre, digamos, están iniciándose como influencer, pero ya un influencer a los 100.000 suscriptores, incluso YouTube les da una placa que muchas veces lo exhiben en los programas, pero si uno observa bien, o sea, esos influencers o son de contenido político, o son de viajes, son de gastronomía, son de reality, son de la vida de las personas también, ¿no? O sea, de ese tipo de información que a la gente le interesa. Nada de cultura. O sea, no van a ver a ningún científico teniendo esa cantidad muy poco. O sea, hay en matemática, por ejemplo, yo creo que saben de cabezón, debería ser una persona que tendrá pues una cantidad importante, pero él también banaliza bastante la información matemática en pocos minutos, ¿no? Y trata de dar una información seria, lo hace, pero ya cuando él toma temas aquí un poco más sofisticados, también no, ya no lo ven. También le pasa eso a él, ¿no? En cambio, Luisito Comunica, por ejemplo, tiene millones, o sea, y él pues se ha hecho millonario, ¿no? Juan Planeta, hay varios, ¿no? Que son, digamos, que tienen millones y esa gente gana muy buen dinero,
¿no? Mientras dure la fama, ¿no? Mientras dure digamos, su contenido, pero eso habla de cómo está la mayoría del mundo, la mayoría de gente que mira las redes, cuál es su preferencia, ¿no? Es muy difícil que alguien que hable de cosas serias de ciencia tenga esa cantidad de seguidores. Es casi imposible, o sea, no, habrá gente que lo sigue, claro, ¿no? A lo más se puede tener, mira, miles de seguidores también, eh, clases de matemática, por ejemplo, clases de que sean así en pizarra, resolver problemas, ejercicios que dan en las escuelas, en las universidades, también. Profesor Julio, por ejemplo, también tiene miles, pero te resuelve un problema, un ejercicio, y hay gente que lo hace con cierta capacidad histrónica incluso, para poder llegar a la gente, y eso lo miran los alumnos, pero momentáneamente, y de ahí chao también, o sea, no es una cosa que simplemente porque están cercanos a la prueba, ¿no? Tienen, por ejemplo, integrales, entonces dicen, ya, ¿dónde puedo conseguir a alguien que me enseñe integrales? Se van al internet y ahí van a encontrar un montón de gente que les resuelve integrales, qué sé yo, pero rápidas y lúdicas y todo lo demás. Es lo máximo que podemos hacer, pero vuelvo a insistir, de esa manera no se aprende. Yo le digo a mis estudiantes, mirando lo que otros hagan ejercicio no se aprende haciendo, uno mismo, con papel y lápiz. Entonces eso no hay ninguna tecnología que pueda sustituir eso. Él tiene que hacerlo. Entonces, pero vende. Tiene miles de seguidores. Vive de eso incluso. Ya no necesita trabajar haciendo clases, nada. De ahí vive. O sea, porque gana muy bien y está subiendo contenido todos los días, a cada instante y eso. Da más sintonía cuando tienen muchos contenidos a diario incluso, ¿no? Entonces eso habla, digamos, de cómo está nuestra sociedad, cómo estamos nosotros formando a nuestros jóvenes y la sociedad misma, los mismos padres, las familias, qué es lo que ven las familias, qué es lo que ven junto a sus hijos. Ven este tipo de, digamos, de información, está todo dentro del postmodernismo. Todo esto es una cosa ya universal y ya está muy metido, ya no sabemos qué hacer, pero también hay estos espacios como los que tenemos acá nosotros, ¿no? Hay páginas también de universidades, ¿no? Donde hay información. Yo tengo una página, un matemático humanista, está llegando a 10.000 seguidores, pero es ínfimo con respecto a otras páginas donde hacen pues un acercamiento a los temas matemáticos así lúdicos, entretenidos, ¿no? Es difícil llegar con una información seria, fundamentada a la gran masa de personas. Es muy difícil, pero ahí estamos en la lucha y también estos programas ayudan. Hay otros incluso también igual, pero nunca yo creo van a tener en nuestra sociedad una cantidad de seguidores como sí lo tienen estos influencers, youtubers que digamos tienen que hacer las cosas lúdicas y entretenidas y en poco tiempo para que la gente los vea y los siga, ¿no? ¿No? Y eso está estudiado, el cerebro humano, el sesgo cognitivo. Nos interesan los problemas de la gente, aparte de los problemas de uno, también nos interesa mirar los problemas de otros, ¿no? Eso de otros, o sea, las teleseries en una época, los realities, todo esto que sale en YouTube mostrando su vida privada, cómo cocinan, si se casaron con un extranjero también, cómo es el cambio cultural. Toda esa gente le interesa, y como si uno lo analiza fríamente, no hay nada de cultura. O sea, ahí no hay nada de que pueda uno decir estoy elevando mi nivel cultural, de nada. O sea, la razón, no tenemos educación matemática. Porque si tuviéramos educación matemática y razonáramos, entonces esos realities no tendrían sintonía, ¿no? Y estaríamos buscando información científica o humanística, histórica, lo que sea, pero que nos alimente un poco nuestra cultura, ¿no? Estaríamos buscando así, no estaríamos como la gran mayoría que se ve que le gusta pues temas superficiales, temas así volubles, ¿no?
una falsa imagen que se brinda también en las redes, todo eso se la creen, ¿no? Es una cosa terrible lo que está pasando hoy día, eh, no solamente con la juventud, ¿ah? Yo veo gente mayor incluso también, o sea, ha penetrado hasta en la gente adulta, los padres ni qué decir, todos, ¿no? Todos y todas estamos en esa situación de compenetrados, influenciados por todas las redes sociales. Ya no se lee libros. ¿Por qué? Porque hay páginas que te dan resúmenes, pues, ¿no? O videos cortos que te resumen, ¿no? Todos también, pero por lo menos hay cierta información que yo lo rescato, ¿no? Hay cierta información que yo lo rescato porque también hay gente que tiene un cierto nivel de conocimiento y trata también de informar a las personas en poco tiempo y tiene un aporte cultural, pero son los que menos sintonía tienen, menos seguidores tienen, ¿no? La gran mayoría, usted ve viajes, gastronomía, ¿no? Ese tipo de cosas son los que millones de gente ve, ¿no? Eh, Lamentablemente, pues no aportan, ¿no? No aportan. Nuestra educación así, estamos yendo. Pero yo pienso, mira, no es solamente la falta de conocimiento que está adquiriendo la sociedad, y yo le encuentro más peligroso aún, es la parte cognitiva que estamos degradando, ¿no? Y hay estudios que están indicando que los chicos de ahora tienen menor inteligencia que sus padres, las generaciones anteriores. Hay estudios ya que están concluyendo cosas así. ¿Por qué? Son estos medios, pues, los medios digitales que lo han convertido al joven en un pensamiento prácticamente de un niño. Un niño no razona, o sea, un niño, digamos, quiere una cosa a toda costa sin analizar más, sin saber o preguntarse si mi padre tiene dinero para comprar, si tendrá trabajo o no, este es muy costoso, no, el niño quiere el objeto y quiere, y te hace la pataleta y quiere. Así hay gente adulta, hay gente adulta, hay jóvenes así, hay padres de familia que son así, y eso es porque su cerebro no ha madurado, todavía no son adultos, siguen siendo niños. Independiente de la edad, siguen siendo niños. Eso está estudiado hoy día ya por los psicólogos, los neurocientíficos. Y es interesante leer esos libros, esos textos de estos científicos porque nos dan luces, ¿no? Y nos generan respuestas a muchas preguntas que uno se puede estar haciendo del comportamiento social y que ahora está teniendo cierta respuesta ya, ¿no? Así que esperamos pues que nosotros con estas conversaciones aportemos un poco a ese pensamiento crítico, informado, y que, digamos, no caigamos en estos sesgos cognitivos que tenemos, ¿no? Tenemos varios sesgos cognitivos que podemos hacer un programa sobre eso, ¿eh? Uno de ellos es esto, ¿no? Justamente que el marketing se fundamenta en estos sesgos cognitivos, justamente, ¿no? ¿Qué es lo que queremos? Nosotros queremos cultura, perfecto. Te damos cultura, te damos libros, te damos librerías, te damos feria del libro, ¿no? Feria del libro es una industria ahí de millones que mueve, ¿no? Entonces, todos estamos metidos ahí, pero cuando uno razona y piensa, claro, está bien ir, está bien comprar su libro, pero todo medido y calculado, pues, ¿no? Con información que uno realmente necesita, no voy a ir a comprar cualquier libro tampoco, ¿no? Así que, por eso que el pensamiento científico y en particular matemático es muy importante en la educación, muy, muy importante, y eso hace falta. Sí, totalmente. Un pensamiento científico, un pensamiento lógico y como bien mencionó doctor, una capacidad de poder desarrollar. Yo creo que es una oportunidad grande que tienen los educadores de desarrollar o de poner en práctica este pensamiento lógico, este pensamiento crítico, para que estas generaciones que se le llama los nativos digitales, o sea que prácticamente nacieron ya cuando existía el Internet, las redes sociales, vean desde una perspectiva
más, ¿cómo se podría decir?, con cabeza fría y lo que está sucediendo, ¿no? Cómo ellos están de alguna manera asimilando esta realidad que le corresponde vivir, porque como dijimos en el momento, cuando hablamos de inteligencia artificial, esto no se va a ir, ¿no? O sea, el Internet no va a dejar de utilizarse, las redes sociales no van a desaparecer, ¿no? Es una realidad que va a persistir, eh, y hay que darle herramientas a las nuevas generaciones para que sepan eh, cómo abordar esta realidad, ¿no? Y en gran medida ver o dar a entender que es una herramienta, o sea, que fue diseñada para que cumpla, para que sirva como un medio, no como un fin, ¿no? Porque a veces se ve el ser influencer, el ser, eh, generar contenido viral es como si fuera un fin, ¿no? Como si lo que yo quiero en la vida es eso, yo quiero ser influencer, yo quiero ser, eh, cuando realmente el Internet y algunas redes sociales fueron diseñadas, sobre todo el Internet fue diseñada para ser un medio, ¿no? Como cualquier tecnología, como bien mencionó eh, como bien mencionó el doctor, nació a partir de una necesidad que se tenía de comunicación ante un proyecto de gran envergadura como era pues el viaje al espacio, ¿no? Entonces, que claro, se fue tergiversando, se fue distorsionando hasta llegar pues a para algunas personas representar un fin más que un medio, ¿no? Eso es por una parte. Ahora ya un poco para, como último tema, el lado positivo, ¿no? Hablar un poco de cómo tal vez estos medios, estas redes, han hecho que mucha gente que en otras circunstancias no podían acceder a esa información terminen accediendo, ¿no? Luego, tal vez personas en lugares de tercer mundo, en zonas muy distantes o donde el acceso a la información era demasiado difícil, eh, porque, bueno, hay, por ejemplo, en YouTube están subidas ponencias de profesores de las mejores universidades del mundo, hay material académico, incluso el doctor en algún momento mencionó que en la comunidad matemática el Internet ha ayudado a que una persona, por ejemplo, no sé, de Uganda, que tenga ciertas capacidades a desarrollar, pueda ponerse en contacto con alguna universidad que le genere pues estas becas, estas oportunidades que en otras circunstancias tal vez, no sé, era muy difícil o mucho más difícil, ¿no? Entonces, si les parece, en esta última parte de la conversación, hablemos de este lado positivo, que poniéndolo en el lugar que le corresponde, podría representar eh, un buen uso, ¿no?, de este medio, que insisto en que es un medio, ¿no?, para mejorar, digamos, las oportunidades, ¿no? Esta palabrita que se usa bastante, el tema de las oportunidades, ¿no? Oportunidades de desarrollarse profesionalmente, de ser un mejor ciudadano, de quizás si los padres no tuvieron educación o no tuvieron una biblioteca, o incluso si en su ciudad no había una biblioteca, poder leer, o no sé, incluso acceder a cierta información que en generaciones anteriores era hasta, podría decir, imposible que llegara al lugar donde se encuentra, ¿no? Carlos, ¿qué opinas al respecto de esto, del lado positivo, del lado de usar el Internet y las redes sociales como un medio, como una puerta de entrada a un mundo fascinante que puede ser el mundo de la ciencia, por ejemplo? Sí, claro. Vaya, bueno, opino que es bueno en el sentido de que tienes información, vas a de tus temas de interés, en este caso científicos. Por una parte, yo siento que te sientes ya como reconocido en el sentido de que son temas de interés tuyos y están ahí, ¿no? Y empiezas a navegar y empiezas a encontrar cosas que también te pueden llamar la atención. Puedes preguntarte cosas que pues jamás te hubieras preguntado o jamás hubieras conocido. Puedes encontrar pasiones.
También esta parte que mencionas, está lindo ese ejemplo, ¿no? De que podrías conectar con alguien o, que te podría potenciar aquellas dudas que tú tienes y que en otra época histórica no hubiera sido posible, ¿no? También, bueno, quería compartir que en pues en este mes pasado tuvimos un taller de álgebra, bueno, introducción al álgebra y creo que algo que me gustó mucho en esta parte, que pudimos más que dar información teórica, también dimos información, bueno, o sea, como que tratamos de compartir videos de algunos matemáticos que ya se mencionaron aquí, que pues, llegan a ser pues de tendencia, famosos, pero algo que yo siento que le pudimos transmitir a los chicos fue que justo, o sea, al escuchar diferentes matemáticos, diferentes nacionalidades, veían cómo las matemáticas son únicas, son iguales, ¿no? No importa el lenguaje que hablemos, el idioma, la expresión. Luego me acuerdo que estábamos escuchando un autor que me gusta mucho, un matemático que es colombiano. Ese acento es muy característico como siento, a mí me causa mucha alegría, ¿no? Entonces eso y lo escuchamos con otro matemático de otra nacionalidad y ves las tonalidades, pero estamos hablando de lo mismo, era algo que era fascinante, ¿no? Y creo que eso también les ayudó mucho a los chicos porque dicen, "No, realmente sí, o sea, lo que estamos aprendiendo aquí, pues alguien más lo está aprendiendo en otra parte del mundo, pero es igual, ¿no? Quizá unas notitas, ¿sabes? Porque se tiene que ir adaptando, ¿no? Un poco, y algo también recuerdo en un conversatorio pasado mencionaba el doctor, ¿no? Hay que, cuando tú creas un libro, pues, o sea, más que nada repetir lo que otros libros ya te dicen en cuanto a problemas, pues tú puedes crear libros con problemas y específicos a la sociedad, los que tú has recolectado, nuevas áreas de oportunidades, y eso creo que también es padre, ¿no? Y entonces tú te navegas en Internet encuentras pues, algunas ideas que dices, pues, son compatibles o te das idea de que realmente no se está trabajando en eso y te vuelve creativo también, ¿no? Para generar nuevas cosas, ¿no? Entonces esa es mi aportación. Muy cierto. Sin ir muy lejos, si no fuera por el internet no estuviéramos conversando en este momento, ¿no? Imagínense 20 años atrás, no, 30 años atrás, pensar las videollamadas, ¿no? Era como ciencia ficción, ¿no? Poder hablar, el doctor en Chile, Carlos en México, yo acá en Perú, poder hablar sobre estos temas, ¿no? Entonces esto también es algo muy positivo. Otro tema también es la digitalización de los libros, ¿no? Bueno, ahorita no está presente el ingeniero Aldo, pero esa labor es muy, muy interesante, ¿no? Poder ver de manera digital libros que nunca tuvieron una versión digital, eh, usar algunos recursos tecnológicos para eh, publicar ciertas traducciones que nunca se realizaron. Por ejemplo, el otro día el ingeniero Aldo hablaba que estaba haciendo una traducción de un libro que estaba en ruso de matemática, con problemas muy interesantes de razonamiento, eh, y que no, bueno, que no tenía una versión digital y que lo estaba digitalizando. Eso es para mí muy, muy chévere, muy bonito. Otra cosa también es lo que dijo Carlos sobre la matemática, que esa es una de las cosas más, podría decir, fascinantes de la matemática, que lo que tú aprendas de matemática te va a servir acá, como te sirve en Brasil, como te sirve en Estados Unidos, o sea, el lenguaje de la matemática, el formalismo, ¿no? También de lo que también hemos hablado antes del formalismo matemático, ¿no? Bueno, doctor, ¿cuál es su opinión también sobre otras grandes ventajas que ha dado estas redes como medio, ¿no? Sí, mira, la verdad que los medios de comunicación, la internet, las redes sociales, ya hemos hablado toda la parte negativa de eso, pero en lo positivo, también he resaltado que ha sido una de las revoluciones más importantes, ¿no? Quizá la más importante que hemos tenido, porque nunca en nuestra historia nos hemos comunicado tanto como hoy día.
tanto entre personas, entre nosotros mismos, como acaba de decir Denis, estamos en distintos países y estamos conectados, y después de video lo va a ver gente de muchos países también. Entonces es algo espectacular realmente, que jamás se había dado antes en la historia, ¿no? Nunca hemos estado más comunicados que hoy día. Y en ese sentido, pues tenemos que sentirnos privilegiados de poder haber accedido, a poder haber visto este gran avance que hemos tenido como sociedad, ¿no? La comunicación. Y sobre todo también la comunicación científica. La comunicación científica se ha potenciado también como nunca antes en su historia, ¿no? Es muy bueno observar y ver cómo hoy día, a través de esta comunicación científica, se hace investigación en casi todas partes del mundo. Se hace en todos los lugares, en todas las provincias. Hay lugares que ya se está investigando, hay grupos de investigación de distintas áreas, ¿no? Y en particular la matemática, que miren, tiene esa característica que ustedes lo han mencionado. Dos características esenciales del conocimiento matemático es su universalidad, ¿no? Ustedes lo han dicho bien, o sea, si uno habla con un japonés, un indio, un chino o quien sea, con el lenguaje matemático podemos comunicarnos y él puede saber exactamente lo que nosotros queremos, digamos, dar como idea matemática. O sea, eso, el lenguaje de la ciencia es universal, y en el caso específico de la matemática, además de ser universal, es atemporal. O sea que cualquier conocimiento matemático de hoy día va a ser válido de aquí hasta la eternidad. O sea, cosa que en las otras áreas científicas siempre tiene un proceso de irse perfeccionando a través del tiempo. En cambio, las matemáticas más bien amplían su riqueza conceptual a través del tiempo, ¿no? Las cosas siguen siendo verdaderas y más bien se está ampliando, y así es el edificio más, más grande que hemos hecho como humanidad. Es la matemática, sin lugar a dudas. Todo el resto del conocimiento tiene parte de matemática, tiene como columna vertebral el resto del conocimiento científico en la matemática. Entonces, ahora, ¿cómo ese conocimiento llega al mundo? Justamente con la tecnología, las redes sociales, eso ayuda también. Por supuesto que ayuda, ¿no? Para estudiar, incluso hoy día, un chico de hoy día tiene la opción de poder ir a estudiar a cualquier parte del mundo. Tiene la información en la mano. Entonces, eso que es imposible, o sea, solamente 10 años atrás, o sea, era imposible. Tenía uno que ir al lugar y formarse, no sé. Hoy día no, o sea, la información es instantánea hoy día, también es otra cosa valiosa, ¿no? Se conocen personas, se hacen romances. Hoy día es común conocerse con personas de distintos países. Hoy día se observa, se ve que una de las formas comunes de incluso tener romances es a través de conocerse con hombres o mujeres de otros países, de otras latitudes, que si no fueran por internet, es prácticamente imposible que se hubiesen conocido, ¿no? Entonces eso hace que en el futuro la sociedad vaya ya cambiando, vaya haciéndose cada vez más homogénea. Ya los cambios culturales que demoraban siglos en hacerse, hoy día yo creo se van a ir acortando ya. Por lo menos ya se observa en América Latina, ¿no? En América Latina ya hay cosas que se ha ido trasladando de país en país y ya nos hemos ido uniformizando culturalmente, ¿no? Todavía no hemos llegado al hecho de sustituir nuestra propia cultura por una cultura externa, todavía no hemos llegado a eso, pero por lo menos en términos de información, en términos de ciertas costumbres, ciertas tendencias, ciertas cosas, se ha ido ya uniformizando hoy día. Europa con América, no hay nada, todo, tenemos nada que, digamos, que envidiar, tenemos toda la información que ellos tienen, y con Asia, con África, aún del idioma. Imagínense, hoy día no necesitamos ni siquiera hablar ruso. Ahora hay sistemas que lo traducen todo a uno. Se puede comunicar uno con un ruso sin necesidad de saber ruso,
porque en internet lo traduce y podemos conversar, o sea, eso es una cosa fantástica que tenemos y que se ha aprovechado, yo creo, se sigue aprovechando positivamente, ¿no? Ni qué decir de la literatura científica. Hay repositorios donde existen los libros prácticamente escaneados de todo el mundo y los PDF, digamos, tienen la ventaja de que uno pueda conocer por lo menos de la existencia de literatura, que si no fuera por ese medio no lo hubiésemos conocido jamás, y poderlo buscar e incluso comprar, porque también hay, digamos, plataformas en donde reúnen a todas las librerías, miles de librerías del mundo, de tal manera que uno quiere un libro muy especializado, muy, digamos, difícil de conseguir, ¿no? Entonces uno entra ahí y encuentra en librería de distintos países donde se encuentra cuánto vale, cuánto cuesta que llegue a tu casa y muchas veces económico y todo y llega a tu casa. O sea, si no fuera por esta tecnología, yo por ejemplo no tuviera los libros que tengo. La mayoría lo he comprado así, ¿no? Y eso yo creo que me siento muy, muy feliz y alegre, de, digamos, de haber tenido la posibilidad de haber vivido en esta época, porque si yo hubiese vivido en los años 60, ¿no? 50, del siglo pasado nomás, para no ir tan lejos, ¿no? O sea, de principio que tendrías que vivir en una ciudad grande para tener librerías que puedas buscar algo, ¿no? En principio. En provincia, en lugares chicos, imposible, ¿no? Eh, segundo, de que, digamos, tienes acceso a libros incluso de los siglos anteriores, ¿no? Siglo XIX, siglo XVIII, o sea, escaneado completamente. Tú antes de comprar el libro físico puedes ya haberlo leído y ya saber qué libro estás comprando, ¿no? Entonces, todo eso ha sido muy espectacular, ¿no? En lo científico, en oportunidades de trabajo, que decir, hay gente que trabaja solamente de su casa. Eh, hay trabajos que se hacen por internet, ha cambiado bastante positivamente en ese aspecto, ¿no? Tenemos varios aspectos realmente positivos y bueno, como les repito, me alegra haber vivido esta época, porque yo soy de una época intermedia, justamente, donde no habían estas posibilidades de internet, ¿no? Los libros uno los conseguía. Realmente para alguien que vive en provincia, imposible tener libros originales, ¿no? A lo más sacar una fotocopia si es que el profesor tenía el libro y si lo quería prestar. Todavía yo nací en la fotocopia, pero la generación más anterior no había ni fotocopia, así que era complejo, ¿no? Complejo, pero afortunadamente estamos viviendo otra época. eh, Tenemos acceso de interactuar con gente de otras culturas, y el desarrollo científico también se ha masificado. Las revistas electrónicas de investigación están por miles hoy día, ¿no? Es una cosa fantástica, eh, pero tiene también su lado negativo, ¿no? Eso ya lo hemos comentado, pero para los que, digamos, somos, digamos así, entre comillas, intelectuales, nos ha favorecido bastante, bastante. Yo creo que, como dijo Demis, tenemos acceso a clases en universidades muy prestigiosas, donde todo el curso completo, o sea, ya no necesito ser alumno de la Universidad de Harvard para escuchar una clase de matemática en Harvard, porque está todo en Internet. O sea, uno ya sabe cuál es el nivel de esa universidad, e incluso tener la opción de trasladar ese nivel a las clases tuyas, al lugar donde tú estás, uniformizar ya los niveles de, digamos, académicos en el mundo. Eso va a tener que ser en el mediano plazo, mamá, ¿no? Eso pero excelente, o sea, increíble. Las charlas y conferencias. O sea, acá sentado yo he escuchado charlas de distintas partes del mundo sin haberme trasladado. He dictado charlas igual desde acá sin haberme trasladado. Y gente de diferentes partes del mundo pueden mirar la charla y pueden preguntar, interactuar. O sea, imagínense lo enorme
de la comunicación que tenemos hoy día. Es sumamente valioso. Pero como no hay una ética o una legislación, también ahí se pueden dar charlas pues mal informadas, se pueden dar de todo, pero si uno sabe elegir y sabe ir a las páginas oficiales de universidades, sabe, digamos, razonar para buscar la información verídica, va a encontrar un mundo fantástico dentro de estas redes, y la comunicación pues ha sido como nunca en la vida, así que debemos estar todos felices y alegres en ese sentido, ¿no? Hemos sacado mucho partido a este tema y bueno, pues hoy día yo por lo menos quisiera tener unos 20 años menos para tener más vida y aprender más de todas las personas que yo veo en internet, los académicos, gente que ahora te habla de cosas, incluso de la misma vida. ¿Eh? No sé si ustedes han visto gente que ha estudiado el comportamiento humano, te dice cómo tomar decisiones, incluso de tu vida de pareja, de cómo conocer a una persona, pero fundada en cosas científicas, cosa que antes pues uno ha sido más, eh, en cambio hoy día estamos muy bien informados, así que muchas gracias pues Demis, ¿ah? Muy agradecido, así que en la próxima seguiremos conversando de otros temas. Gracias Carlos Muchas también, gracias, ¿ah? doctor. Gracias. Bueno, vamos a dar las reflexiones finales. Hemos hablado del lado negativo, el lado positivo. Pongamos en una balanza y demos unas reflexiones finales de cara al público que nos está viendo. Cómo podemos, de alguna manera, potenciar el lado beneficioso de estas tecnologías y preparar al ciudadano para afrontar el lado negativo también, ¿no? Porque esto no va a desaparecer, entonces tiene que estar preparado el niño, el joven, el adolescente, incluso, ¿por qué no cualquier persona? Porque eso es algo muy nuevo para muchas generaciones eh, de 40, 50, 60 años que están también viviendo esta realidad, ¿no? Bueno, palabras finales, Carlos, sobre tu balance, podemos decir, de este tema, ¿no? Lado positivo, lado negativo y reflexiones de cara a aquellas personas que quisieran mirar desde otra perspectiva o enriquecer su visión de cómo ha influido el Internet y las redes sociales en la educación. Se tiene una gran influencia actualmente, estamos atrapados en ella, entonces es importante ser críticos, pues valorizar qué es el buen contenido o qué nos puede ayudar a comprender mejor los temas. También rescato algo que mencionaba el ingeniero Aldo alguna vez de que usaba la inteligencia artificial para ponerle problemas complicados, pero ahí la idea es que pues ya él también conoce los temas, ¿no? Es como una plática ya de temas profundos, eso también está interesante, ¿no? Entonces, aprovechar lo que tenemos, básicamente es eso, pero sí tenerlo muy claro qué es lo que sí nos puede ayudar, qué es lo que no nos puede aportar. También los profesores también sean parte de esta guía, ¿no? Que nos digan, oye, pues esto, pues la verdad no te va a ayudar en nada, ¿no? Y de aprovechar también contenidos que pues nos enriquezcan, ¿no? Y que pues siempre hay de todo y pues tomar lo bueno o lo mejor para nosotros, ¿no? Uh-huh. Excelente, gracias. Doctor, sus palabras finales sobre el tema. Bueno, para terminar, yo creo que, como se ha dicho, una de las formas que tenemos de sacarle mayor provecho a las redes sociales es buscar información con espíritu crítico, ¿no? Pero quiero recalcar lo siguiente, ¿no? Porque también cuando se habla de pensamiento crítico, se habla de, bueno, de dar una opinión o dar un parecer de las cosas. Y yo le agregaría que para que antes de pensar en algo, de tener un espíritu crítico, yo diría que primero deberíamos tener una cierta formación científica, ¿no? Tendríamos que estar informados, no es criticar por criticar y opinar por opinar, sino que bajo un sustento, bajo una información que sea verificable, ¿no? Y que uno pueda ya interpretar esa información
más que opinar, porque la opinión muchas veces es subjetiva, ¿no? No tiene información verídica y uno tiene mucho sesgo, no solamente cognitivo, sino también subjetivo de la propia realidad de la persona, ¿no? Por eso opina y dice cosas, ¿no? Pero cuando se tiene un pensamiento ya racional y científico, ya uno se da cuenta de esos sesgos cognitivos y ya se remite a las pruebas, a los hechos. Y de ahí puede hacer una interpretación y dar un parecer, ¿no? Entonces, y eso es lo que yo rescataría de esto. Si añadamos esto a nuestra educación, a nuestra formación, entonces estas redes sociales van a ser muy beneficiosas en todo sentido. La comunicación es espectacular, como ya lo hemos dicho, pero teniendo esa mente crítica, científica, informada, creo que eso es lo único que nos falta, ¿no? Nos falta. Y para eso hay que cultivarlo con el tiempo. No es una cosa que uno lo adquiera muchas veces cuando uno está niño, joven, está en un proceso de formación que requiere primero hacerlo uno mismo, con las manos, leer, buscar información, así como se hacía en los años 60, 80, por ahí, así. Se está formando el cerebro. Luego después, uno podría ya, cuando los temas son más sofisticados, más actuales, buscar información ya verídica, datos reales, datos científicos, que el joven sepa lo que es un paper de investigación, que vea y lea ahí lo que los investigadores están, digamos, concluyendo. Y a partir de toda esa discusión, recién dar un parecer, ahí viene el espíritu crítico fundado, ¿no? Entonces, porque yo veo que en la juventud no pasa eso, pues. La juventud habla por hablar, ¿no? Critica por criticar, pero y uno le pregunta, ¿qué quiere decir tú cuando dices esta palabra? Porque no tiene idea, o te dice lo que él piensa de esa idea, pero está totalmente errada porque ni siquiera ha leído la historia de ese tema. Entonces hay que leer para poder tener un espíritu crítico, leer. ¿No? Eso es una cosa básica, ¿no? Así que bueno, eso sería para mí lo final y muchas gracias, Demi, por la participación acá y cuando quiera estamos acá para seguir conversando, ¿ah? Un abrazo. Hasta el cálido Piura. Muchas gracias, doctor. Bueno, las recomendaciones finales y palabras finales, eh, agradecerles también a ustedes, público, por vernos, por consumir estos videos. Eh, por favor, comenten cualquier, digamos, experiencia que hayan tenido respecto a ello, alguna idea que tal vez no hayamos tratado respecto al tema. Si quieren participar de la conversación, pónganse en contacto con nosotros. Somos una comunidad abierta y justamente queremos hacer crecer esta comunidad, ¿no? Para poder divulgar de estos temas y, ¿por qué no?, usar de manera beneficiosa estos medios, ¿no? Porque de alguna manera estamos en una red social que es YouTube. Y bueno, también el algoritmo de YouTube de alguna manera hace más visible estos videos cuando se comenta, cuando se da me gusta, cuando se suscribe. Entonces, agradecerles y pedirles que nos ayuden con eso. Y bueno, espero que la pasen muy bien. Hasta luego.